Bueno, pues os voy a colgar este vídeo sobre secuencias de resonancia magnética que se corresponde pues con este primer punto en el que describíamos cómo era la gráfica general de una secuencia de resonancia magnética. Las secuencias en resonancia magnética básicamente son protocolos en los que aparecen una serie de parámetros técnicos que nos permiten obtener una imagen de calidad. Para representar gráficamente las secuencias se puede seguir pues distintas vías, distintos abordajes, y aquí lo que vamos a ver principalmente es una línea de tiempo en la cual vamos a ir colocando pues los distintos elementos que conforman una secuencia básica. Aquí tenemos nuestra línea de tiempo, que recordad que siempre en resonancia magnética se mide en milisegundos. Primeramente lo que hacemos es activamos nuestra bobina de radiofrecuencia, que recordad que está señalada como B1, un campo perpendicular, un campo magnético perpendicular al campo magnético principal. En este caso vamos a utilizar un pulso de 90 grados para que sea más sencilla la explicación. Y al mismo tiempo activamos nuestro gradiente de selección de corte, en este caso aplicado al eje Z. Seguidamente activaríamos el gradiente de codificación de fase, asociado en este caso al eje Y. Y finalmente, un tiempo más tarde, lo que haríamos sería activar el gradiente de codificación de frecuencia. Las activaciones casi siempre suelen representarse de esta manera, ¿vale? Podemos representarlas así o podemos representarlas con la polaridad invertida, hacia abajo. Bueno, pues este de codificación de frecuencia, en este caso asociado al eje X, lo activaríamos cuando midamos el eco de la señal, es decir, el vector MXY. Por eso aparece en rojo, ¿verdad? Recordad que estos ejes pueden variar dependiendo del tipo de corte que queramos seleccionar. Estos de aquí están, digamos, orientados para un tipo de corte axial. Ya lo veremos. Y esto mismo que veis aquí se repite n veces, ¿verdad? Por lo que el tiempo que pasa entre un pulso y otro de 90 grados lo llamamos tiempo de repetición, o TR. Luego hay otro tiempo importante que es el tiempo de eco, o TE, que es el tiempo que transcurre desde que yo aplico el pulso de 90 grados hasta el pico de señal, de mi eco. Estos dos parámetros son muy importantes porque nosotros como técnicos podremos modificarlos a nuestro antojo, ¿vale? Durante las secuencias. Si os fijáis, de este ciclo a este otro ciclo, de este ciclo a este ciclo, porque si os fijáis es lo mismo, lo único que cambia es el gradiente de codificación de fase. El gradiente de codificación de fase aquí tiene una polaridad positiva y aquí tiene una polaridad negativa. Ya veremos por qué sucede esto. Aquí se cuenta básicamente lo mismo y lo que vamos a ver ahora es cómo casar, ¿vale? Cómo asociar esta representación de la secuencia con la línea del tiempo con, recordad, esta otra representación gráfica de las dos relajaciones, de la relajación transversal y la relajación longitudinal. Esto lo que nos va a permitir es ver básicamente cómo se comportan los vectores de magnetización transversal y longitudinal durante nuestra secuencia. Bueno, pues como siempre partimos de un solo voxel, ¿vale? Recordad que esta secuencia está preparada para obtener información de un solo voxel. Un solo voxel que va a tener pues el 100% de la señal. Como os fijáis, el pulso de 90 grados dura un tiempo, una cantidad de milisegundos, ¿vale? Que yo la puedo llevar al eje del tiempo, si os fijáis, y duraría esto. Pues durante todo este tiempo, en el que el pulso de 90 grados está activado, tendríamos el máximo de señal transversal y el mínimo de señal longitudinal. Cuando este pulso cesa, es cuando la señal transversal empieza a decaer, lo que llamábamos relajación transversal,
¿Debido a qué? Debido a tanto interacciones spin-spin como a las inhomogeneidades del campo magnético. Y finalmente la relajación longitudinal, que volvería al 100% de la señal longitudinal, ¿verdad? Como veis, este tiempo es mucho mayor que el tiempo que tardan los spines en desfasarse, ¿vale? La relajación transversal ocurre mucho más rápido que la relajación longitudinal. Y esto es un dibujo aproximado, pero realmente esto ocurre mucho más rápido, está mucho más acelerado. Entonces, si ahora lo que hacemos es seleccionar un tiempo de eco, por ejemplo, un tiempo de eco 1, que vais a ver que es un tiempo de eco corto, vamos a obtener esta cantidad de señal transversal, desde el 0 hasta que corto la gráfica de decaimiento de señal. Fijaos, pues en este punto tendré aproximadamente aquí, pues como un 55%, ¿no?, de la señal. Si yo aumento ese tiempo de eco, si yo escucho, si yo mido la señal más tarde, fijaos que la señal se va a hacer más pequeña. Bueno, pues las conclusiones son eso, que a tiempos de eco cortos generalmente obtendremos mayor señal y a tiempos de eco largos menor señal. ¿Por qué? Porque los vectores de magnetización transversal serán menores a tiempos de eco largos que en tiempos de eco cortos, como veis aquí en este experimento. Entonces, teniendo en cuenta estos dos experimentos, si este está asociado a este voxel y este otro está asociado a este otro voxel, ¿cómo se verán las intensidades? Recordad que esto es un voxel lleno de protones, de agua, por ejemplo, ¿no? Fijaos que tienen la misma cantidad de protones. La densidad protónica es la misma, ¿vale? Eso influye. ¿Por qué? Porque cuantos más protones, más momentos magnéticos habrá y más contribución al MXI total, a este 100%, ¿vale? Por lo tanto, estos dos voxeles parten del mismo 100%. Entonces, en el tiempo de eco corto, que sería este, la señal será más hiperintensa, se verá más blanca que en este, donde tenemos el voxel con un tiempo de eco más largo, ¿vale? Se verá hipointensa. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con los tiempos de repetición, si utilizamos tiempos de repetición llamados cortos o largos. Fijaos, aquí vamos a utilizar un tiempo de repetición que consideramos corto. ¿Cuándo consideramos corto un tiempo de repetición? Pues generalmente cuando dejamos pasar un tiempo, pero no lo suficientemente largo como para que se recupere la señal longitudinal al 100%. Como veis, yo he aplicado mi pulso de 90 grados aquí, a esta distancia de tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo aplico ese pulso, lo que había en este punto de vector longitudinal, ¡pum!, se convierte en transversal. Recordadlo, para un pulso de 90 grados, ¿vale? Entonces vamos a partir de una cantidad de señal menor a la original, a la que había en el primer ciclo. Este es el primer ciclo de nuestra secuencia, pero en el segundo ciclo partimos de un 60%. Este, desde aquí, se va a relajar con la misma tasa de relajación que tenía este otro y volverán a relajarse longitudinalmente también con la misma tasa. Por lo tanto, si yo aplico la misma cantidad de tiempo en el siguiente tiempo de repetición, obtendré aproximadamente la misma señal que en este. Si os fijáis, esto se va repitiendo en el tiempo y la señal habrá decaído, ¿vale? No tendremos el 100% de la señal transversal. Estos son los tiempos de repeticiones cortos. Y aquí un pequeño resumen, ¿vale? Ahora vamos a visualizar qué ocurriría con un tiempo de repetición largo. Estos tiempos se considera que son aquellos en los que se deja más tiempo para que el vector longitudinal recupere más cantidad de vector, ¿vale? Más cantidad de señal. Fijaos, yo aquí he colocado el pulso aquí y en esta región de aquí el longitudinal, que se transforma
en transversal cuando le alcanza el pulso de radiofrecuencia de 90 grados, nos marca una cantidad de señal del 98%, muy cercana al 100%. Si yo ahora aplico lo mismo, fijaos que las gráficas de decaimiento son muy similares a las que había inicialmente. Bueno, pues esto es un tiempo de repetición largo. Fijaos que en relación con el otro, estas secuencias van a ser más lentas, porque requieren mucho más tiempo entre un ciclo y otro. Si os fijáis, este vector de aquí, esta longitud, representa ese 98% de la señal transversal. Bueno, y aquí tenemos las dos, por tanto, comparativas. La del tiempo de repetición corto y la del tiempo de repetición largo. Como veis aquí, en todo este tiempo solamente nos ha dado tiempo a hacer 2 repeticiones, y ni siquiera, porque esta no la hemos terminado. Y aquí hemos hecho 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Cómo será de intenso entonces el voxel de agua del tiempo de repetición corto y del tiempo de repetición largo? Bueno, la respuesta ya aparece aquí, y es que dependerá de la longitud del tiempo de eco. Tenemos que seleccionar sí o sí el tiempo de eco, porque el tiempo de eco nos está indicando cuándo hacemos la lectura de la señal. Por lo tanto, si incluimos en nuestra ecuación el tiempo de eco, van a surgir 4 situaciones distintas. La primera situación es aquella en la que yo selecciono un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. Fijaos que el tiempo de eco corto es este TE1. Lo he generado bastante corto y obtenemos esta señal en el primer pulso. Pero como el tiempo de repetición es corto también, no dejamos que el vector de longitudinal se recupere el 100% y partimos de menos señal. Por lo tanto, como el tiempo de eco sigue siendo el mismo, obtendremos un poquito menos de señal, como veis. Y esta ya será la señal en equilibrio, ¿vale? Lo que llamamos la señal en equilibrio, que se aplica en cada uno de los sucesivos pulsos. La situación 2 sería un tiempo de repetición corto, la misma gráfica que veis aquí, y el tiempo de eco largo. Fijaos que el tiempo de eco largo, lo vemos aquí, ¿vale? Ya nos está dando mucha menos señal. Pero si además la señal se reduce porque el longitudinal no ha alcanzado el 100%, sino que alcanza en este caso un 60%, fijaos qué señal más pequeñita obtenemos. No nos queda prácticamente nada de señal con estos tiempos de eco largos y tiempos de repetición cortos. La tercera situación es aquella en la que utilizamos un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Fijaos, aquí tenemos esta cantidad de vector transversal y aquí tenemos esta cantidad de vector transversal, muy similares también, porque hemos dejado que el longitudinal se recupere hasta casi el 100%. Y la última situación, que es la situación 4, tendríamos un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Si os fijáis, la diferencia entre estos dos vectores es también mínima. Si nosotros cogemos el voxel de la situación 1, el voxel de la situación 2, de la 3 y de la 4, que recordad que es el mismo tejido, ¿vale? Tiene la misma cantidad de protones. En la situación 1 comparamos sus vectores de magnetización transversal. La situación 1 tendrá más señal, emitirá más señal que la situación 3, porque el vector es más cortito, que la situación 4 y que finalmente la situación 2. Si los ordenamos por orden creciente de señal, ¿verdad? Por orden más bien decreciente de señal, tendríamos aquí la situación 1 como el más hiperintenso, la situación 3 se verá un poquito más gris, más hipointenso que la situación 1, más hipointenso aún, y más hipointenso aún, más negro. Pues estas 4 situaciones están íntimamente relacionadas con las potenciaciones que veremos en el próximo punto. Como os fijáis aquí, tenemos un resumen de las potenciaciones, que ya sabéis cuáles son: el T1, el T2, el proton density, densidad protónica, y luego aquí hay una cuarta,
fijaos que cuando utilizamos tiempos de eco cortos y tiempos de repetición cortos, aparece la potenciación T1, proton density serán TRs largos y Ts cortos, pero tiempos de eco largos y tiempos de repetición cortos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque todos los tejidos van a generar muy poca señal, que es la que aparece representada como esta mini flechita que vemos aquí. Todos los tejidos van a tener aproximadamente esta misma señal, así que no va a haber contraste. Fijaos que aquí no hay ningún tipo de contraste entre materia, por ejemplo, gris y blanca de cerebro, ¿vale? Y luego tendríamos el T2 con T largo y TR largo. Una regla mnemotécnica es recordar que largo y largo, 2, porque el 2 es mayor que el 1, corto, corto. Y proton density, pues el largo, corto, ¿vale? Y recordad, T largo y TR corto dan muy poco contraste porque son dos situaciones en las que siempre se pierde señal. Tiempos de repetición cortos implican siempre pérdidas de señal y tiempos de ecos largos siempre implican pérdida de señal. Pues con eso damos por finalizada